Hace 5 minutos, el Papa León XIV otorga poder absoluto a Robert Sara y sacude al Vaticano. El reloj marcaba esa hora solemne, cuando, en lo profundo de la Biblioteca Vaticana, una escena que parecía sacada de otro mundo tuvo lugar. Las largas sombras danzaban sobre los viejos libros, mientras la luz rojiza del atardecer colaba su misterio por los vitrales, tiñendo el ambiente de un aire casi sagrado y perturbador. Papa León XIV, un hombre de rostro grave, mirada profunda y alma que cargaba el peso de millones, estaba ahí. Su silencio era una montaña, firme, pesada, imponente. A su lado, el cardenal Gregorio, con la rigidez de un roble seco, apretaba los labios. Sus ojos lanzaban destellos de desconfianza. A su derecha, la hermana María permanecía quieta, sus manos entrelazadas, como absorbida en un misterio que sobrepasaba palabras. El ambiente estaba cargado, como si el tiempo mismo se detuviera para esperar. Entonces, apareció el mensajero, un hombre joven, sudoroso, con un León XIV. Rompió el sello con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron el mensaje. Era la orden. Un poder absoluto debía ser conferido a Robert Sara, un cardenal humilde, pero con convicciones que molaban a algunos y aterraban a muchos otros. Los labios del Papa temblaron un segundo. El peso en su pecho creció como un caballo desbocado. El silencio fue roto por un susurro casi inaudible, como un viento viejo que atravesaba estanterías y paredes. ¿Qué he hecho? Parecía preguntarse sin pronunciar palabra. Gregorio murmuró una queja ahogada. La hermana María, con su calma inquietante, observaba. En ese instante, la biblioteca entera pareció contener el aliento ante el futuro que se abría. El rumor de aquella decisión voló tan rápido como el fuego en heno seco. El poder en manos de Sara significaba una grieta en la coraza del Vaticano, un terremoto en la tranquilidad de sus pasillos. Algunos veían esperanza, un aire fresco para la iglesia. Otros, una traición. León XIV sintió la piel erizarse, la garganta cerrarse. ¿Cómo enfrentar la mezcolanza de fe, poder, miedo y traiciones que se enredaban ante él? El hombre que debía ser pastor de almas ahora enfrentaba la tormenta más oscura que había imaginado. Un susurro, un llamado lejano, como un eco ancestral, flotaba entre los polvos de la historia y los libros antiguos. ¿Era un aviso, un mandato divino? En el fondo de su corazón, el Papa sabía que estaba al borde de un camino abrupto, posiblemente peligroso. Y la pregunta más cruel resonaba sin respuesta. ¿Resistirá la fe el poder que acaba de entregar? El sol se ocultó del todo y la penumbra le abrazó, dejando solo el silencio, la oración y un futuro que prometía ya no ser el mismo. La historia apenas comenzaba. Que la paz de Cristo esté con vosotros. Antes de adentrarnos en esta divina historia, debo hacerle una advertencia espiritual. Muchos hermanos han notado que sus suscripciones desaparecen sin previo aviso. Desplázate hacia abajo ahora mismo y confirma que el botón rojo sigue activo para que no te pierdas ningún mensaje de fe. Y ya que estás ahí, danos tu poderoso me gusta para que este mensaje llegue a más almas sedientas de esperanza. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos acompañas hoy? Tu presencia aquí es un verdadero regalo para esta comunidad de luz. El sol se escondió por completo, dejando una penumbra tensa en la Biblioteca Vaticana. Los corazones en la sala latían al unísono, como un tambor distante pero amenazador. León XIV, aún en shock por la decisión que acababa de tomar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Solo un instante había pasado, y la atmósfera parecía cambiar, cargándose de un aire oscuro. De repente, la puerta se abrió violentamente. Un estruendo reverberó por los muros antiguos. Un hombre entre jadeos, de rostro pálido y ojos desorbitados, irrumpió en la sala.
Era Francesco, el secretario privado del Papa, conocido por su eficiencia. Es terrible. El murmuro del cardenal Gregorio creció, entremezclando incredulidad y temor. ¿Qué puede ser tan grave, Francesco?, preguntó, su tono lleno de desdén. La hermana María, con su voz suave pero firme, insistió. «Habla, hijo, ¿qué sucede?» Francesco tragó saliva, su mirada fija en el Papa. «Han descubierto algo. En las sombras del Vaticano se han filtrado documentos, secretos que comprometen a muchos, incluso a su santidad». La confesión pesó como un plomo en el aire. La tensión creció en la sala, cada uno conteniendo la respiración. «What kind of documents?» La voz de León XVII salió como un susurro. Algo dentro de él ya sabía la respuesta. Francesco, temblando, se inclinó hacia adelante, la voz entrecortada en cubiertas, relaciones en el más alto nivel. Y el nombre de Robert Sara está en el centro. Se le vincula a tratos oscuros. Es un traidor. Un silencio electrizante siguió a la revelación. La verdad colisionó contra la fe de León XIV como un torrente descontrolado. Etapas de dudas, traiciones y miedos comenzaron a desbordar su mente. Hacia aquel hombre le había entregado el poder, una cadena de la que no podía escapar. ¿Era posible que hubiera sido manipulado tan fácilmente? Gregorio, visiblemente alterado, alzó una mano. «Debemos actuar. No podemos dejar que esto se expanda. La Santa Sede podría colapsar». La desesperación de su voz era palpable. Cada palabra un grito de alarma. Pero justo en ese momento, una figura emergió de las sombras tras uno de los estantes. Era Robert Sara. Con una calma inquietante, salió a la luz, como si todo estuviera bajo control. «¿Están hablando de mí?» Su tono despectivo rompió la tensión. ¿De verdad creen que no estoy preparado para esto? El asombro se transformó en terror. Las miradas se cruzaron. Un aire helado los envolvía. León XIV, con el pulso acelerado, se enfrentó a Sara. El nuevo poder estaba lleno de un horror repentino. «¿Cómo pudiste traicionarnos, Robert?», gritó, cada sílaba cargada de dolor. Las sombras danzaron en su rostro, y algo se rompió en su interior. «No es una traición, Santo Padre, es una liberación». La respuesta de Sara fue un eco distante. «La Iglesia necesita limpieza, y a veces se debe desatar el caos para renacer». Sus palabras hicieron eco en cada rincón. La mente de León XIV dio un giro oscuro. ¿Era posible que aquel a quien había confiado todo estuviera aliado a fuerzas que solo él podía imaginar? En su pecho, una angustia intensa, un nudo invencible. La realidad de su elección lo consumía. ¿Qué otros secretos se escondían tras las paredes sagradas del Vaticano? Cuando el pasado oscilaba entre el horror y la fe, cualquier certeza parecía desvanecerse. Y de repente, la biblioteca no era solo un lugar de sabiduría, sino un campo de batalla silencioso, donde el poder y la traición bailaban una danza mortal. León XIV miró a la figura ante él, el que había llamado amigo y aliado, y de pronto todo se volvió borroso. ¿Qué camino había tomado al concederle ese poder absoluto? La historia que había comenzado a escribir se convertía en un thriller de consecuencias imprevisibles. Todo estaba en juego y el futuro, oscuro y temido, se acercaba. La penumbra ahogó la habitación, dejando solo ecos de inquietud. León XIV miró a Robert Sara, la figura que había llamado amigo y aliado, y de pronto todo se volvió borroso. El silencio se tornó asfixiante, un manto de dudas pesadas que aplastaba el aire entre ellos.
¿Qué camino he seguido al concederte este poder absoluto? Sobo un estremecimiento recorrió su columna vertebral. Sarah lo miró fijamente, un destello de desafío en sus ojos. La tensión vibraba en la habitación. Como recurrirá, es tiempo de enfrentar las sombras. Su voz era calmada, pero una tormenta latente se cernía sobre cada palabra. ¿Pero preparado para qué?, murmuró León XIV. La incredulidad se apoderó de él. En ese instante la puerta a sus espaldas se abrió una vez más, dejando entrar un torrente de luz. Una figura pequeña, casi diminuta, entró tambaleándose, con un brillo febril en sus ojos. Era el príncipe Mateo, un joven que había llegado de su país con la esperanza de ser escuchado. «Su santidad, cardenal Zara, debo avisarles». El príncipito, empapado de sudor, respiraba con dificultad, como si acabara de correr una maratón. León XIV sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó con voz grave, abrumado por la mezcla de miedo y pregunta. «Sabía que vendrían por mí, los hombres de la sombra». Su voz temblaba, pero la urgencia en su mirada lo decía todo. «He visto lo que están haciendo, con los documentos. No solo es una traición, es mucho más. Hay un complot de proporciones globales». Las palabras resonaron como un eco aterrador, untando de oscuridad cada rincón de la biblioteca. ¿Un complot? En el fondo, León XIV sintió que todo se desmoronaba. «¿De qué hablas?», exigió, aproximándose al príncipe. «Dímelo todo». «Los hombres que rodean al cardenal Zara». El príncipe Mateo vaciló, como si las palabras le costaran esfuerzo. «Están planeando el cisma total. La iglesia puede ser dividida, Santo Padre. Y tu decisión de darle el poder a Zara es parte de ello». El aire se volvió helado. Un nudo se formó en el pecho de León XIV mientras escuchaba. Entonces, ¿todo esto era parte de un juego mayor? Un laberinto de traiciones y secretos, de oscuridad disfrazada de luz. Volvió su mirada hacia Zara, buscando respuestas. ¿Eres parte de esto? La pregunta dejó sus labios como un cuchillo afilado. ¿Estás usando esa legitimidad para desestabilizar la iglesia? Un rayo de ira cruzó el rostro de Zara. «Oh, no soy un traidor. La verdad es más profunda». Su voz resonó como un trueno. «Hay fuerzas que no comprendes». En el instante en que las palabras brotaron, un estruendo sacudió la sala. Las luces comenzaron a parpadeante y el suelo tembló como si la tierra misma respondiera a sus conflictos. Una grieta se abrió en la madera del suelo, dando paso a un destello oscuro que parecía emanar de las profundidades. ¡Oh Dios! La hermana María, paralizada, miraba la aparición con horror. La biblioteca se transformó en un campo de guerra, el caos desatándose en cada rincón. «¿Que hay que salir de aquí?», gritó, pero antes de que pudieran reaccionar, una sombra emergió de la grieta, tomando forma y cuerpo. Era una figura vestida de negro, con una risa que goteaba veneno. «Estaba esperando este momento», susurró, los ojos vacíos tan oscuros como el abismo. León XIV sintió que el mundo se desmoronaba, el sueño de su papado retumbando frente a una realidad aterradora. «¿Quién eres?», preguntó, la voz temblorosa. «Soy quien moverá las piezas en este tablero, si osan desafiar el poder». Las palabras emergieron como un grito, un eco ancestral que resonó en sus almas. El vacío en la mirada de León XIV se llenó de confusión y terror. Un nuevo jugador había entrado en el juego, y ni él ni Zara parecían estar a salvo. La historia apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué poder se desplegaría en el Vaticano? ¿Quién estaba detrás de la sombra amenazadora? Mientras la oscuridad se expandía, la única certeza era la creciente inquietud. ¿Estarían todos a merced de fuerzas que jamás imaginaron? La historia apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué poder se desplegaría en el Vaticano? ¿Quién estaba detrás de la sombra amenazadora? Mientras la oscuridad se expandía,
La única certeza era la creciente inquietud. ¿Estarían todos a merced de fuerzas que jamás imaginaron? El ser en la penumbra sonrió, un gesto que heló la sangre en las venas de todos. Era una sonrisa que cargaba promesas de caos. La figura vestida de negro dio un paso adelante, la luz temblando en su presencia. «Ah, el dulce aroma de la desesperación», dijo con un eco que resonaba como un canto de sirena. León XIV se sintió atrapado. La biblioteca que una vez fue un refugio de sabiduría, ahora se parecía a un laberinto de pesadillas. El sudor resbalaba por su frente mientras observaba a aquel monstruo, aguardando. «¿Quién eres?», exigió, apretando los dientes. Robert Sarah, a su lado, miró con incredulidad. «Nos has llevado a este abismo. ¡Habla!». Su voz tembló, mezcla de desafío y miedo. La figura se inclinó, revelando un rostro oculto bajo la capucha. «Soy el inquilino de los secretos del Vaticano. He estado muy cerca, observando, y ahora he venido a recolectar lo que me pertenece». La tensión creció, electrizando el aire. El príncipe Mateo retrocedió, los ojos desorbitados. «¿Qué quieres?», preguntó, voz quebrada. «Tu fe ha sido toda una farsa, pequeña luz». La risa resonó, malvada como un trueno. «La verdad que ocultáis se va desmoronando. Y Robert, querido amigo, no eres tan inocente como aparentas». León XIV sintió que el mundo se estremecía. «No, esto no puede ser verdad». «¿Por qué? Porque estoy aquí. Cada uno de vosotros tiene la culpa en sus manos. La iglesia no es más que un templo de ilusiones. Y tú, Santo Padre, has dado el paso final al otorgar poder a este traidor». La figura se volvió hacia Sarah, un brillo peligroso en sus ojos. «Tienes mucho que demostrar». La atmósfera se volvió espesa, como si una tormenta inminente estuviera a punto de desatarse. Pero el mayor golpe llegó al instante siguiente. «¿Crees que tú, Robert, serás el Salvador?». «Oh, qué ingenuidad». La voz cargaba un tono burlón. «El enemigo no está fuera, está dentro de ti. Eres parte del juego y no lo sabes». Las palabras fueron un rayo, impactando al cardenal. Su expresión se transformó, la incredulidad dando paso a la confusión. León XIV lo miró, sintiendo que un oscuro abismo se abría entre ellos. «¿Qué significa eso?». Su voz se volvió un susurro lleno de temor. Las sombras danzaron, creciendo al compás de la ansiedad. «La lealtad es una estructura frágil, un hilo que puede desgastarse». La figura se enderezó acercándose peligrosamente. «Eres un peón, Robert, pero no un peón cualquiera. Tienes un papel en un plan mucho más grande. Tu ascenso al poder no es accidental. Has estado bajo la influencia de fuerzas que no comprendes». «¡Cállate!», gritó Sarah. Pero su grito sonó vacío. La mirada en sus ojos se tornó incierta, como si empezara a vislumbrar un destino inquietante. León XIV sintió el corazón latir en sus oídos. «Robert, ¿qué estás ocultando?». La pregunta salió como un eco entre el miedo y la desesperación. «¿Es verdad? ¿Eres parte de esto?». «No lo soy». La protesta de Sarah carecía de convicción. La figura sonriente se acercó aún más, sus ojos como abismos. «Pero pronto lo descubrirá. Este enlace que formaste al permitir su poder fue la última pieza del rompecabezas que se arma mientras habláis». El suelo tembló de nuevo. Un retumbo ominoso resonó por la biblioteca. León XIV sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres de nosotros?». «Todo. Y nada. Estoy aquí para ofrecer oportunidades y revelaciones». La voz se volvió suave, tentadora. «El cisma que se avecina no es solo sobre la fe, es sobre lealtades ocultas. ¿Estás preparado para aceptar la verdad?». Cada palabra era un golpe en la mente de León XIV, como si la realidad estuviera tejiendo la red de un destino aterrador.
pero la única respuesta que quedó en el aire era, ¿de qué verdad estaban hablando? La respuesta quedaba muy lejos, y el tiempo se escurrió con cada segundo. El silencio se alzó como un grito, el mundo girando en torno a ellos mientras el futuro se encarnaba en ecos de desconfianza y sombras. ¿Quién podría ser el verdadero enemigo? ¿Y cuántos más secretos estaban aún por revelarse en la oscuridad de los corazones humanos? El silencio se alzó como un grito, el aire, tenso y eléctrico, cortaba como un cuchillo. León 14 sintió que su estómago se retorcía. La incertidumbre se adhirió a su piel, el sudor frío deslizándose por su frente. ¿De qué verdad están hablando?, repitió, casi sin aliento. La figura vestida de negro se acercó, su risa resonó en las paredes antiguas. La iglesia ha estado rodeada de secretos, Santo Padre, y tú, sin saberlo, eres una pieza crucial en este juego. Sus ojos, profundos como un abismo, brillaban con una amenaza implícita. El príncipe Mateo retrocedió, temblando, y murmuró, ¿qué secretos? ¿De qué estás hablando? Su voz apenas era un susurro, pero la incertidumbre palpitaba en su mirada. Eres un tonto si crees que Robert te llevará a la luz, dijo la figura, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. La verdad es que los traidores llevan la cruz. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado ominoso. León 14 miró a Sara. Su amigo parecía atrapado por un poder oscuro. Sus ojos reflejaban confusión y odio. «Robert, eres parte de esto. ¿Estás colaborando con él?», preguntó, su voz temblorosa. La desesperación se hacía palpable. «No, no soy». La negación de Sara sonó hueca, como un eco en una cueva vacía. «No lo entiendes, Santo Padre. Hay algo más grande en juego». Un destello atravesó la biblioteca y de la nada apareció un tercer personaje. Una mujer, envuelta en ropajes claros. Sus ojos reflejaban un miedo real y profundo. «¡Alto! ¡Deténganse!», gritó, interrumpiendo el oscuro diálogo. Todos se giraron hacia ella. Era la hermana María. Sus manos temblorosas llevaban un viejo manuscrito, su rostro pálido, iluminado por la luz tenue. «Esto no es lo que parece». Su voz resonó como un timbre de alarma. «¿Qué haces aquí?», preguntó León 14, su incredulidad palpable. «¿Qué sabes?». «Todo». La hermana se acercó, su voz un susurro. «He encontrado documentos, secretos antiguos que pueden cambiarlo todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. La traición viene de mucho más cerca de lo que creen. La tensión en el aire se intensificó. El ser oscuro sonrió, como si disfrutara del espectáculo. «Veamos qué más puedes revelar, hermana», provocó, acercándose lentamente hacia ella, los ojos vacíos como el destino que se cernía. María, valiente a pesar del miedo, levantó el manuscrito. «Estas páginas contienen un pacto que vincula a los más altos rangos de la Iglesia con fuerzas que desearían ver nuestro mundo caer». Su voz resonaba con creciente poder. «Incluso a ti, León». Un choque de miradas se encadenó en ese instante. Los ojos de León 14 se abrieron en horror. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se mezclaba con el dolor. «Robert, tú siempre has estado al lado de los que desean destruir lo que hemos construido». La acusación se disparó como un rayo. «Eres un peón en un juego que no entiendes. Este poder que buscabas no es más que un gancho». El mundo se tambaleó a su alrededor. León 14 sintió que el suelo se desvanecía. La revelación caía sobre él como una tormenta. «¿Qué has hecho, Robert?», preguntó, su tono una punzada de decepción. La figura vestida de negro se reía, disfrutando la confusión. «Ahora, miren cómo se despliega el verdadero caos». El aire se volvió denso.
cargado de promesas de desamor. La biblioteca, antes un bastión de saber, se transformó en un campo de batalla de emociones. Las miradas de todos se cruzaban, llenas de terror y sospecha. «La verdad no se puede ocultar», gritó María, pero en su interior la traición latía como un corazón oscuro. Un trueno retumbó, como si el cielo mismo resonara con las revelaciones. León XIV miró a Sara, buscando respuestas en sus ojos. «¿Es cierto? ¿Qué parte juegas en este juego?» Un silencio pesado llenó el espacio. Los latidos de sus corazones resonaban, cada segundo estirándose como un hilo fino. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién era el verdadero traidor? Y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, la única certeza era que el mundo que conocían jamás volvería a ser el mismo. «¿Qué otra verdad se oculta entre nosotros?», murmuró León XIV, el miedo moldeando sus palabras. «¿Qué otra verdad se oculta entre nosotros?», murmuró León XIV, el miedo moldeando sus palabras. Silencio. La tensión abrazaba la habitación. Cada mirada estaba fijada en Robert Sara. Las preguntas brotando en el aire como chispas. Su rostro era un lienzo confuso, mezcla de miedo y desafío. «Yo no soy el traidor», protestó, aunque su voz temblaba. «Estoy luchando por la verdad». La hermana María avanzó. «Pero has puesto a todos en peligro». Su voz resonó como un tambor en la penumbra. «Los poderes oscuros que acechan son más fuertes de lo que imaginas». Más allá de ellos, la figura vestida de negro sonreía con malignidad, disfrutando el espectáculo. «La verdad no necesita defensores, querida hermana. La verdad se impone, y vosotros una bandeja de dudas». Su risa helada invadió el ambiente, sacudiendo la determinación de los presentes. León XIV, sintiendo que el suelo se desmoronaba, enfocó su mirada en la figura. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, su voz firme, pero llena de temor. La ansiedad se palpaba en cada rincón de la biblioteca. Las sombras parecían moverse con vida propia. «Me gusta que me hagan preguntas», dijo, sorprendiendo a todos con su frialdad. «Todo este teatro alimenta algo mucho mayor. Lo único que desean es el momento de la verdad». Hizo una pausa, dejando que la tensión se acentuara. «Pronto sabréis quiénes son los reales aliados y los verdaderos enemigos». Había algo en sus ojos, una chispa que encendió un fuego de tensión en el ambiente. León XIV dio un paso atrás. Una corazonada inquietante lo invadió. ¿Qué significaba eso? De repente, el príncipe Mateo gritó: «¡No, no puede ser!». Su voz resonaba entre el eco de la sala, provocando que todos giraran hacia él. «He visto lo que hacen». Su pecho subía y bajaba con una excitación descontrolada. «¿Qué has visto, hijo?», preguntó el Papa, el corazón al borde de un abismo. «Un encuentro, un pacto, el cardenal Sara. Él no solo sabe, él es parte de la conspiración». Las palabras cortaron el aire. León XIV sintió que la realidad se desmoronaba. «No puedo creerlo», murmuró, rascándose la cabeza como si intentara despejar un sueño oscuro. Sara, sin embargo, comenzó a temblar. «No, es una mentira, no he hecho nada de eso». María lo miró con desdén y dolor. «Robert, es hora de que te enfrentes a la verdad. Has estado rodeado de sombras». «¡Uy!», gritó Sara. «No se equivoquen, el verdadero enemigo no soy yo». Su rostro estaba pálido, la desesperación visible. «El enemigo está ahí afuera, y ellos vienen por nosotros». Se produjo un crujido en la sala. La figura vestida de negro empezó a reír. «Bien, bien, este acercamiento me da mucho gusto. Pero decidme, ¿quién realmente tiene el control?». La burla era evidente. León XIV sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?». «¿Qué control?». La incertidumbre le quemaba. «Todo lo que queréis proteger es papel mojado». Los ojos de la sombra centellearon. «La iglesia caerá,
y el poder del Vaticano se dispersará como polvo al viento. Robert, tú eres solo un títere que aún no sabe que se encuentra atado. ¡Cállate!, Sara gritó, pero la confianza en su voz se desvanecía. No te creo. Lo creo. Intercedió, emitiendo el aliento que se había quedado atrapado en su pecho. Robert, ¿has estado manipulando esto desde el principio? ¿Estás en esto con ellos? Nunca. El grito resonó, pero la vena de desespero cruzó su cuello, inconfundible ante la revelación que empezaba a hacer eco en su mente. Cada uno en la sala sintió que la traición rondaba como un fétido viento. El ser oscuro tomó un paso hacia adelante, la sonrisa todavía dibujada en su rostro. Los verdaderos secretos están mucho más cerca de lo que creen. En ocasiones, la verdad posee el más cercano de los rostros. Todo se detuvo. Las miradas se congelaron. ¿Qué estaba insinuando? Los murmullos aumentaron, inquietos. León XIV, el corazón acelerado, interrogó: ¿qué secreto? Pero antes de que pueda atravesar la línea de la duda, un trueno estalló desde el exterior, como si el cielo ella mismo interrumpiera. Una ráfaga de viento helado atravesó la biblioteca, desatando un torbellino de papeles y fragmentos de historia. «Muchachos, movámonos», la hermana María gritó, extendiendo su mano hacia el grupo, buscando unidad. Pero las palabras se detuvieron en los labios de León XIV, porque vio cómo la figura vestida de negro absorbía el caos. Era como un hechizo, un poder envuelto en tinieblas. Y luego, en un instante, todo se oscureció. La última visión fue la de Robert mirando hacia la figura sombría, y en su mente nacido un nuevo miedo. ¿Puede que el verdadero traidor sea el mismo? La pregunta flotó en el aire como un eco sin respuesta, mientras la penumbra parecía devorar el último vestigio de luz en la Biblioteca Vaticana. La última visión fue la de Robert, mirando hacia la figura sombría, y en su mente nació un nuevo miedo. ¿Puede que el verdadero traidor sea el mismo? La pregunta flotó en el aire como un eco sin respuesta, mientras la penumbra parecía devorar el último vestigio de... León XIV sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Un frío intenso recorrió su espalda. La figura vestida de negro se erguía, amplificando su poder. «Ya es hora de revelar la verdad», resonó su voz, profunda y retumbante. Un brote de risa sibilante acompañó su proclamación, en tanto la hermana María se mantenía firme, pero visiblemente temerosa. «Yo no tengo miedo de ti», exclamó, desafiando al ser oscuro. «La luz de la verdad siempre prevalecerá». Pero su voz tembló, traicionando su determinación. Una explosión de luz surgió detrás de ellos. Todos se giraron. El príncipe Mateo, aturdido, levantó una antorcha de brasa viva, su figura iluminando el rostro de todos, llenándolos de una esperanza momentánea. «No, no están solos», «Oye», gritó, su voz llenando la sala de coraje, pero la figura oscura solo se rió como un trueno lejano. «¡Qué iluso! ¿Crees que la luz te protegerá? La oscuridad siempre busca lo que ansía». Una ráfaga helada se abrieron paso, ensuciando el ambiente con un aliento gélido. León XIV, sudando, abrazó la antorcha. Pero no fue solo el frío el que caló sus huesos. Una revelación estalló en su mente, como un relámpago. «Espera, ¿qué te une a él, Robert?», preguntó, la voz tensa, casi quebrada. Las sombras se retorcían tras ellos, pareciendo esperar la respuesta. «No lo sé». La voz de Sara era un grito desgarrador. «Nunca quise esto. Solo buscaba poder para transformar la iglesia». La desesperación en sus ojos era palpable. «Pero quizás no era el poder que necesitabas», reflexionó León XIV, su mirada fijándose en Sara. «¿Qué oscuros secretos han tejido entre ustedes?». De repente un estrépito metálico resonó en la sala. Un viejo libro cayó de la estantería,
abriéndose en una página marcada. La palabra traición brillaba. Las letras escritas con un tinte rojo carmesí. «Mira esto», gritó el príncipe Mateo, apuntando hacia el voluminoso texto. León XIV se acercó, la inquietud creciendo. Las palabras hablaban de un antiguo pacto, forjado por aquellos que buscaban dividir a la iglesia. «Wadaman, a una sombra en la oscuridad», leyó, su voz temblando. «Es todo un engaño», Sara exclamó, pero su tono ya carecía de firmeza. «No soy el traidor». «¿Una trampa?», preguntó María, los ojos muy abiertos. «¿Por qué se menciona tu nombre aquí? ¿Qué tratos has hecho, Robert?». El sudor escurría por la frente de León XIV mientras el frío se adensaba. El ser oscuro sonrió, acercándose más. «La verdad duele. ¿No es así, Robert? Nunca fuiste más que un peón en este juego. Pero todo cambiará». Pronunció cada palabra con calma, mientras un escalofrío recorría la sala. «Cállate», gritó Henry, su voz llena de furia. Pero el ser oscuro solo se rió, disfrutando del espectáculo. El silencio volvió a caer. Entonces, de repente, los libros comenzaron a temblar. Una tormenta de papel y polvo envolviendo la habitación. Las palabras de odio y secretos colisionaron. «Si hay un pacto, entonces hay una salida», murmuró León XIV, contemplando lo que podría haber creado un futuro en ruinas. «Dímelo, Robert, ¿qué has hecho realmente?». El traidor de la historia parecía estar al borde del desmayo. No soy traidor», repitió, pero la desesperación en sus palabras se volvió inconfundible. «Dilo». La exigencia del Papa resonó, pero la figura oscura arrastró su mirada tomando control. «El tiempo se agota. La revelación vendrá». La atmósfera se volvió espesa, como un sopor infernal. ¿Realmente era él quien había forjado su propia desdicha y atado a otros a su oscuro destino? La duda giraba como un torbellino. ¿Hasta dónde llegaría el engaño? La figura vestida de negro se movió lentamente hacia la salida, dejando una estela de sombras. «Todo está por revelarse», susurró mientras desaparecía, su risa resonando en el aire como un eco fantasmal. La biblioteca se hundía en la incertidumbre. La luz de la antorcha temblaba débilmente. ¿Era tiempo de hacer frente a los secretos ocultos? ¿O se había desencadenado ya lo que no podía ser parado? ¿Quién realmente había traicionado a quién? Y peor aún, ¿quién sería el próximo en caer? La biblioteca se hundía en la incertidumbre. La luz de la antorcha temblaba débilmente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. León XIV miró a su alrededor, buscando respuestas en los ojos de sus compañeros. Robert Sara, pálido y tembloroso, se frotaba las manos, como si intentara disipar el frío que lo invadía. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, su voz apagada, una sombra de lo que había sido. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Las letras de los libros antiguos parecían murmurar secretos olvidados. La hermana María, con su rostro aún en tensión, levantó su mirada. «Debemos unir fuerzas. Ahora más que nunca, necesitamos saber la verdad». León XIV sintió que el corazón le latía con fuerza. La figura oscura. ¿Qué quería lograr? Su mente zumbaba con preguntas. La sensación de traición se aferraba a su pecho, constriñendo el aire en sus pulmones. De repente, un sonido resonó a sus espaldas. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Todos giraron, y allí en el suelo, un antiguo libro yacía abierto. Las páginas pasaban solas, como si una brisa invisible acariciara sus hojas. «El pacto», exclamó el príncipe Mateo,
acercándose rápidamente. León XIV se agachó, sus manos temblando al tocar la superficie del texto. Las palabras brillaban con un aura enigmática. Dios mío, habla de un traidor, de un descendiente perdido. Su voz se apagó, un sudor frío bajando por su frente. ¿Qué dice?, preguntó María, mientras el terror llenaba sus ojos. Dice que el traidor entre nosotros es un hijo de la línea más oscura de la Iglesia. León XIV pronunció cada palabra con un terror creciente. La tensión se desbordó en un instante. «¡Eso no puede ser!», gritó Sara, su rostro contorsionado. «No puede ser, no soy un traidor». «¿Pero qué significa eso?», rugió León XIV, la desesperación en su voz resonando en los ecos de la biblioteca. «Tienes que decírnoslo». El aire se cargó de electricidad, y una sombra cayendo entre ellos hizo que todos retrocedieran. El ser que había desaparecido había vuelto, y con él una sonrisa cruel en sus labios. «Oye, lo sabíais y aún no lo comprendéis. Es el momento, Robert. Tu sangre es el vínculo». «¿Qué?». La voz de Sara tembló, su pie retrocediendo como si hubiera recibido una descarga. Eso no puede ser cierto, no puede ser. Tu madre». El ser oscuro continuó, las manos extendidas en un gesto amplificador. «Ella fue parte de este pacto. Y tú, querido Robert, eres su legado. Eres parte del juego más grande, el juego de la traición». León XIV sintió que todo se tambaleaba. «No, no puede ser. Robert, ¿qué sabes de esto?». Su mirada estaba fija en Sara, cuyo rostro perdía color, cada palabra del ser oscuro como un punzón en su corazón. «Ojo», Sara tartamudeaba retrocediendo, la emoción en su voz, un remolino de confusión y miedo. «Jamás quise, jamás seré parte de esto». «¿Qué ha sido un peón?», la hermana María cuestionó, su voz apenas un susurro. La incredulidad se reflejaba en su rostro. «¿Que estás conspirando contra nosotros?». «No puedo ser», comenzó a llorar, pero el ser oscuro lo interrumpió. «Esa es la belleza del destino. La sangre siempre habla, y tú tienes más de lo que sabías». El aura de terror creció, una presión invisible que pareció aplastarlos. «Esto no puede estar sucediendo», gritó Mateo, sus ojos reflejando la lucha interna de todos. León XIV se dejó caer en una de las viejas sillas de la biblioteca, desconcertado. ¿Quién está del lado de la luz en esta tormenta? ¿Cuántos más están involucrados? ¿Cuántos? Eso no importa. El ser oscuro respondió, su voz resonando con seguridad. Lo que importa es que la fe se tambalea, y la verdad es un río lleno de obstinados secretos. La habitación se oscureció, pero un brillo tenue apareció en el suelo del libro. Las palabras comenzaron a relucir con un resplandor sobrenatural. «No, hay más que decir», León XIV exclamó, acercándose. «No lo toques». Roberto gritó, pero era demasiado tarde. El destello del libro se intensificó, absorbiendo a todos, y con un destello final, se apagó una vez más. Las sombras se arremolinaban a su alrededor. Una pregunta, una sola pregunta resonaba en sus corazones. ¿Quién realmente eres, Robert? Y mientras la penumbra los devoraba, todo lo que quedaba era la incertidumbre y la promesa de traiciones aún más profundas. ¿Quién realmente eres, Robert? La pregunta resonó con eco en la penumbra, extendiéndose como un susurro cargado de ansiedad. La luz del antaño brillante libro se extinguió, dejando a todos atrapados en la oscuridad, un frío gélido haciéndose más denso en el aire. León XIV sentía que su corazón latía con fuerza. Miró a Robert, buscando respuestas en sus ojos, pero lo que encontró no fue claridad, sino un abismo de pánico. «Y no soy un traidor», gritó Sara, su voz desgarrada. Su mirada vagaba,
atrapada entre la desesperación y el miedo a lo desconocido. María, con los ojos brillantes de determinación, se acercó. «Robert, necesitamos saber la verdad. ¿Qué significa todo esto?» Las palabras flotaban, cargadas de una urgencia palpable. El silencio era profundo. Cada latido resonaba, como un tambor en la sala. Y entonces, de repente, una grieta apareció en el suelo, justo bajo los pies de Sara. La madera vieja crujió ominosamente, como una advertencia que reverberaba en las paredes de la biblioteca. «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo, su voz temblando, los ojos abiertos como platos. La grieta se extendió, dejando escapar un humo negro que se arremolinaba alrededor de Robert. Todos retrocedieron, el pánico llenando la sala. «¡Retírense!», gritó León XIV, la voz dura. Pero no hubo tiempo. De la grieta emergió una figura más, una mujer de cabello largo y oscuro que parecía flotar. Su rostro era familiar, pero León XIV no podía colocarlo. «¡Regina!», exclamó directamente, recordando a la hermana perdida en la oscuridad del pasado. La reacción fue inmediata. Los murmullos llenaron la biblioteca. «¿Tú?». Sara la miró, la incredulidad reflejada en su rostro. «¿Cómo es posible?». Regina sonrió, pero era una sonrisa fría, vacía de luz. «Oh, Robert, siempre pensaste que eras el centro de esta trama, pero tú eres solo una pieza más». Estas palabras cortaron el aire como un cuchillo. León XIV se encontró paralizado. «Regina, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás aquí?». Su mente se llenó de preguntas. Las sombras parecían aplaudir en un eco distante, recogiendo la tensión de la sala. «Vine a revelarle la verdad a todos, no solo sobre Robert, sino sobre el legado de la Iglesia». Regina avanzó un paso, y el humo oscuro se disipó momentáneamente, revelando su rostro sereno. «Ustedes han estado jugando con fuerzas que no comprenden. La sangre de ese pacto», hizo una pausa deliberada, «fluye también por tus venas, León». Las palabras impactaron como un rayo. La sensación de traición se acumuló en el pecho de León XIV. «No puede ser», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué dices?». Regina no se detuvo. «Tu linaje, Santo Padre, está entrelazado con un antiguo secreto. La verdad que tanto temen es que la oscuridad no es ajena a ustedes, es parte de su esencia. Y Roberto es tu reflejo». El silencio se convirtió en caos. Sara retrocedió aún más, su rostro palideciendo. «¿De qué estás hablando?». Con cada palabra su voz temblaba más, como si cada revelación lo despojara de su sentido de identidad. «No puedes negarlo, Robert», continuó Regina, su voz implacable. «Tu madre, la aliada, y tú, el instrumento del cambio. Todo ha sido un plan de venganza, una nueva era, destinada a derribar las viejas estructuras de la Iglesia». León XIV sintió como un incendio consumía su mente. «No entiendo. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora?». La incredulidad lo ahogaba. «Porque el momento ha llegado», dijo Regina, levantando una mano hacia la grieta. «Las fuerzas antiguas han despertado, y aquellos que deseen permanecer en la luz deben hacer frente a la verdad, sin sombras que los protejan». La atmósfera se volvió densa, la respiración se hizo difícil. «¿Qué harás ahora? ¿Qué esperas de nosotros?», preguntó María, la voz quebrada pero firme. «Ahora vosotros debéis decidir, seguir en la oscuridad o enfrentar la realidad que habéis tratado de evitar». Desnudó al grupo con su mirada. La pregunta quedó flotando en el aire, potente y resbaladiza. ¿Podrían encontrar la verdad en la traición? ¿O la sangre y los secretos los llevarían a un abismo del que no podrían regresar? La oscuridad acechaba, y el verdadero desafío acababa de comenzar. La tensión en la biblioteca era palpable.
como un resorte a punto de romperse. León XIV miró a Robert, atrapado entre la confusión y el miedo. ¿Eres parte de esto? ¿De este pacto? Las palabras resonaron en las paredes, como un eco de desesperación. Robert retrocedió, su rostro pálido. La oscuridad que llevas dentro no es solo herencia, es tu destino, insistió Regina, su voz clara como el agua, pero cortante como el hielo. La grieta en el suelo comenzaba a cerrar, pero el aire seguía cargado de secretos. La luz de la antorcha de Mateo temblaba, lanzando sombras danzantes por toda la habitación. León XIV, su corazón agitado, miró a la hermana María. Ella asintió levemente, determinación en su mirada. Es hora de enfrentar la verdad todos. Si no lo hacemos, la oscuridad que acecha devorará incluso nuestras almas. Nadie en la sala se atrevió a hacer un movimiento. La figura oscura, que había estado observando desde las sombras, se acercó aún más. ¿Ves? La fe es frágil. La traición se cuela como un ratón entre las grietas, dijo con voz burlona. Pero hay una forma de liberarse, una elección que deben hacer. ¿Qué elección?, preguntó León XIV, la voz temblorosa mientras cada palabra pesaba como plomo. La figura sonrió, una mueca sin alegría. Sacrificio. Aquellos que son elegidos deben dar más de lo que están dispuestos a perder. Las miradas se cruzaron. Todos sintieron el peso de esas palabras. Robert, colapsando bajo la presión, finalmente se dejó caer de rodillas. No quiero ser un traidor. No quiero que la oscuridad gane. Su voz resonó en el aire cargado de emociones. Yo solo deseaba ayudar a la iglesia. Nunca quise ser una marioneta. No hay vuelta atrás. La sombra te ha marcado, respondió Regina, su tono mezcla de pena y firmeza. Pero también puedes ser el que detenga el ciclo. Elige la luz, o elige ceder al poder oscuro. No habrá otra oportunidad. León XIV, al borde del abismo emocional, sintió un nudo en la garganta. Robert, tienes que decidir. Hay que rechazar la oscuridad, aunque eso signifique perder todo lo que creías que querías. Su voz temblaba de angustia, pero había un destello de esperanza en su mirada. En ese instante, la biblioteca se iluminó. La luz emitida por la antorcha pareció estallar en millones de chispas, llenando el espacio de calor. La figura oscura se encorvó, como si el poder de la luz lo repeliera. Esto no ha terminado, siseó, desapareciendo en un torbellino de humo y sombras. Mientras la figura se desvanecía, una primera chispa de unión se encendió. Robert, inspirado, levantó la vista. No más mentiras. Lucharé por la verdad, incluso si eso significa enfrentar mi propia oscuridad. Fue un grito de liberación, una declaración de guerra contra las sombras. La hermana María y Mateo se unieron junto a él. No estás solo en esto, dijo ella, ofreciéndole su mano. La luz siempre encuentra un camino, incluso en la oscuridad más profunda. León XIV, sintiendo la resurgencia de la fe que lo había guiado, se colocó al frente. Entonces, que esta verdad resuene en los corazones. Juntos, enfrentaremos lo que viene, pero el camino no será fácil. Los rostros de los presentes se iluminaron con una mezcla de determinación y gratitud. El eco de la figura oscura seguía resonando. La historia apenas comenzaba a dibujarse, y la lucha por la verdad sería feroz. A medida que se giraron hacia la puerta, la luz de la antorcha iluminó sus rostros. Cada uno sentiría la fuerza del sacrificio y la esperanza en el camino que les esperaba. Hermanos, necesitan suscribirse ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar su fe. Haz clic en el botón de like ahora
y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con tus oraciones, testimonios y teorías sobre este misterio celestial. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 compañeros de fe que necesiten este mensaje de luz.